gracias por continuar en otro día más. 27 de abril del 2016, las condiciones seguirán siendo las mismas, tal y como lo hemos señalado, y lo certifica, de hecho, lo que acaba de mencionar el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, junto al ministro del Trabajo, y en el hemiciclo legislativo fue una, como, no sé si llamarle una caricaturesca aparición, presentando un anteproyecto sobre la ley de vigilancia laboral, para, según ellos, premiar la mala operatividad, bueno, la deficiente, la intransparente ejecución de parte de un Ministerio de Trabajo que nunca antes en la historia había sido tan evidente, el juego oscuro y asqueroso para con los intereses de la clase parasitaria de este país, que sigue oxigenando su riqueza a través de empobrecer a los y las hondureñas. Hoy, pues, sin tratar a profundidad los temas en torno a la ley de trabajo temporal, hablan sobre la ley de vigilancia laboral. Aquí es de eliminar la ley de trabajo temporal, de lo contrario todo es una maniobra, y peor aún cuando eso se instala como un fetiche para desviar la atención de lo que viene para con el 1 de mayo, que aún estos sindicatos, gremios magisteriales ya desarticulados, que por sí mismos dan lástima, se burla de la clase trabajadora que ya no se siente representada por los sindicatos, ni mucho menos por las centrales obreras, ni por los gremios magisteriales. Por tanto, el respeto tiene que ser ya directo a las y los trabajadores. Pero vemos una Cámara Legislativa sin tener una capacidad de responder ante las maniobras expuestas por el Ejecutivo el día de hoy, que indigna de verdad, en la medida que ir a burlarse, que van a poner inspectores generando sueldos estratosféricos para que llegue a la empresa, cuando eso era una responsabilidad del Ministerio de Trabajo, de garantizar el contrato colectivo y punto. La forma de contrata para con los seres humanos tenía que estar garantizado bajo las líneas constitucionales y no de estar con leyes y anteproyectos. Ya con lo de la ley de trabajo temporal fue lesivo, fue canibalesco, derogó todas las conquistas históricas reunidas en sangre y sudor por hombres y mujeres de la talla de Manuel Cáliz Herrera y de otros y otras que murieron producto de esas conquistas cuando se instalara una explotadora internacional en el país, y desde ese 1954 hasta la fecha los sindicatos, cuya razón de ser era garantizar que no se derogaran esas históricas conquistas. 1963 surge el gremio magisterial organizado para conquistar que se le respetaran las líneas de trabajo, las condiciones laborales a los creadores y creadoras del pensamiento en el país, con el manual que ahora pues ya no existe, el estatuto del docente. Vemos que incluso los colegios magisteriales andan persiguiendo por dinero a los agremiados, y frías instalaciones nada más, convertidas en casas comerciales para alquilar locales, sin garantizarle a la afiliada o al afiliado una garantía. Yo no sé cuál va a ser la bandera de lucha este 1 de mayo histórico, donde en el mundo es una movilización en primer lugar para poder reivindicar todas las luchas a lo largo y ancho de la historia, pasando por los mártires de Chicago, etcétera, y todo lo que usted ya conoce de la historia. Pero los 1 de mayo tienen la característica de generar las condiciones de lucha, porque es el día en el que el empresario está obligado a permitirle a los y las trabajadoras, caso que ahora no se da porque no existe un sector organizado que haga ese paro, que haga esa convocatoria, y las empresas trabajan normalmente el 1 de mayo, y se da con la razón
política e ideológica de evidenciar el descontento en esas grandes movilizaciones de todos los atropellos que hacen los gobiernos y los estados como organizaciones políticas que bajo las circunstancias de intereses se ponen al servicio de la clase dominante. Después del discurso escuchado esta mañana, hace una media hora, nos damos cuenta que lo importante es que hacen evidente que ya no tienen con quién negociar, con quién dialogar, y que el mejor invento de este status quo en los últimos años fue la sociedad civil, una sarta de ONG que a través de la sangre y del lodo siguen corruptamente operando en el país, representando, entre comillas, una sociedad civil que no es cierto. Por eso es premiada SJ y otras organizaciones que se reúnen en FOPRIDE, que reúne más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, esas pulperías de drenar dinero del exterior, esos mismos que nos han dicho que somos el país más triste, corrupto, y más adelante vamos a poner en realidad quiénes son los creadores de estas institucionalidades corruptas que pueden matar a los seres humanos, como recientemente hace 20 minutos perdieron la vida de forma violenta otros 2 seres humanos en una cuartería en Choloma. Pero eso no es tema de agenda presidencial, porque se colapsó, se fracasó, así de sencillo. Y para lo único que está sirviendo la oposición en este momento, con reuniones con la Maxi y esos discursos incongruentes, es para legitimar un Estado que por sí mismo estaba en una degradación tan acelerada que ya estaba para incluso legalmente declararse un Estado fallido. Unos liberales por ahí interpelando para que se haga un proceso de investigación para la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional cuando se despenalizara el artículo o eso petrificado para hablar de reelección. Señores que dan pena de verdad, porque se han llamado a ser políticos y eso no es más que maquillar y obviamente buscar consultorías. Pero esos son ridículos esfuerzos fallidos de intentonas que en su momento, ¿por qué no le exigieron al Partido Liberal, ya que el grueso es del Partido Liberal, a Carlos Flores, que no permitiera que la bancada se vendiera y tomaran el poder legislativo, para no permitir estas bofetadas que le siguen generando al pueblo hondureño? Es decir, usted ya está condenado a que llegue un inspector y le pregunte, ¿usted gana 5.000 lempiras? Sí, ¿lo contratan por hora? Sí, bueno, está bien, está cumpliendo el empresario con las leyes de contratar seres humanos bajo la ley de trabajo temporal. Vaya grosería la del Ejecutivo, quien está en una gran perplejidad por no poder resolver problemas puntuales y medulares del país, como el caso de que se le hayan abierto voces que formaban parte de su gobierno diciéndole que son carteles políticos narcotráficos que manejan el país. Esa es una medida que el pueblo hondureño está esperando respuesta. Lo otro es caricatura o cualquier otra cosa. Pero como los países del área son regulados por un país amoral, que vamos a ver a continuación lo que hicieron en 1968, entre otro de los eventos de invasión criminal en el mundo, el caso de Vietnam. Esos son los que regulan el comportamiento de estos patios maquileros. Pero como no se tiene la estatura de Estado, como no se tiene la investidura de gobierno, yo recuerdo unas declaraciones del abogado Juan Orlando Hernández cuando no le habían dado los miserables lempiras para el Triángulo del Desarrollo, que emplazó, entre comillas, al gobierno de Estados Unidos. Le dieron un par de pesos y lo callaron, usted no me deja mentir. Porque así trabajan estos irrisorios gobernantes de los países y son avalados por una sarta de coprófagos que no tienen la catadura moral para decirle, disculpe, ya no podemos seguir generando un ejército de miserables. ¿Quién pagará el luto de las personas que mataron aquellas estructuras
de dominio vinculado con el narcotráfico y con los políticos. Esos mismos que están siendo señalados en el Panama Paper o por el FIFA Gay. Es decir, son los mismos que han pedido reelección del movimiento monarca. Son los mismos vinculados a esa paria del Partido Liberal llamada gloriosa bandera rojo-blanco que traicionó la patria para lo largo de la historia. Además, los hijos de nuestros hijos tienen el deber de recordar al Partido Nacional y al Partido Liberal como los grandes notarios del fracaso y la criminalidad del país, y por haber vendido a pedazos nuestra patria, haber asesinado la humanidad representada en Honduras, exportándola para que les den divisas y bajo figuras legislativas, que es lo peor de todo esto. Y todo eso tutelado por un país que viene a Honduras, instala bases militares, instala en la Embajada de Estados Unidos, genera una cena, convoca a los poderes del Estado y les dice cuál es la agenda a seguir en los próximos 4 años. Esa realidad concreta determina al ser, al sujeto, ese mismo que sale por un paupérrimo salario, y ahora se le pone el chongo diciéndole que hay una ley para la investigación y la vigilancia laboral. Aparte de canallas, creo de que el otro epíteto que les queda, pero muy con letras góticas, es lo del absurdo. Centrales obreras certificando ahí la muerte de las conquistas históricas. No saquen pancartas el 1 de mayo. El magisterio como tal, está bien el magisterio en su totalidad, pero las dirigencias que se queden como se han quedado escondidas hasta el momento, como ratas en ese piñal de asquerosidad. Pero se dejaron arrebatar todo por negocios, por corrupción. Y ahora tenemos un país en manos de los mismos que ahora no necesitan lo que usted a continuación va a ver. No necesitan llevar bombas a Hiroshima. No necesitan dejar caer el verde olivo con hombres con explosivos para matar cientos y miles de niños y niñas que asesinaron ahí. Ahora los matan civilmente, como ahora en el país están haciendo. Y que se burla de nosotros y nosotras, por ejemplo, con la población migratoria, porque no tenemos un gobierno que tenga un oficio, dado que le venden el país a los Estados Unidos, le dan la patria para que ponga sus bases militares y desde aquí salgan aviones que irán a matar seres humanos. Y no puede existir una política migratoria para exigir que un canalla, candidato presidencial, se esté burlando de los migrantes que son los que históricamente han construido la historia en ese país. Pero nunca hemos tenido gobiernos, nunca hemos tenido hombres que tengan la capacidad de hacer política, de hacer un ejercicio independiente a los intereses de banqueros, de terratenientes. Y por eso es que es normal, y lo decía hoy Raúl Pineda, es normal que a los candidatos presidenciales los reciban los banqueros y les digan cuánto dinero tenés. Y como en una carrera de caballos le dicen yo voy a poner tanto a este, voy a poner tanto al otro. Por eso es que lo demás es una manifestación de una corrupción estructural. Y esto de las leyes de vigilancia laboral son una mierda de verdad. Yo no creí tanta asquerosidad de parte del Ejecutivo, de parte del Legislativo y de una oposición mediocre, en todo el estricto sentido de la palabra, mediocre de verdad, porque un acto de verdad que podría ser la oposición es renunciar, dejar vacíos esos curules, que de todas formas no hacen más que ir a levantar la mano, sonar campanas
y seguir denunciando que lo que se está instalando en el país es una dictadura, pero no vemos una planificación coherente con instalaciones y tomarse el Congreso Nacional, si acaso fuera necesario, en actos patrióticos, sino que en el mismo momento que dan un discurso están hablando de la corriente a la que van a pertenecer para la próxima contienda electoral. La misma mierda en diferente envase, decía mi papá. O sea, no hay una oposición coherente que tenga las agallas de poner frente a los problemas de la nación si no están confabulados con los intereses. Suficientes migajas, como decía el intelectual Jan Petras, que se derramen en la mesa para que lleguen los absurdos y comiencen y se suben al caballo por el lado izquierdo y se bajan por la derecha. De verdad que es penoso, porque si ha habido momento en la historia para poder revertir todos los escenarios de explotación y hacer cambios estructurales, es en este momento. Pero asústese usted, hablando en términos de política, que quien está refundando el Estado es el crimen organizado. El crimen organizado fue capaz de hacer que hablaran los voceros y oficiales de policía, y que haya esa gran perplejidad que está siendo ocultada en este momento con estas nuevas formas de maniobrar. Por eso es que Honduras en el 2019 estará en peores condiciones. En el 2020 y en el 2030 las condiciones irán agravando. Lo peor es que es en esa escala de mayoría donde golpea el luto, el dolor, el hambre y la miseria. Ya los mareó a los diputados y diputadas el aire acondicionado, las prebendas de integrar comisiones. Un acto medianamente congruente, en primer lugar, sería detener y abordar política y jurídicamente que esa ley tiene que ser derogada, no maquillada, para que las y los trabajadores tengan garantías de optar a otra ley lesiva que hicieron hace unos años, como es la ley de previsión social, donde el empresario se da el lujo incluso de divorciarse de los institutos de previsión social y no darle las garantías ni los derechos por los cuales se trabajaron durante toda la historia. Y ahí vemos el caso del Injupen invirtiendo en el Palacio Cívico, donde van a estar un montón de atorrantes. Imprema puso otros 50 millones. ¿Y de quién ese era dinero? Ese dinero era de los y las docentes. Pero ¿quién entregó el Imprema? Aparte del asalto que hace el gobierno y la empresa privada, lo mismo que hizo con el RAP y con esas nuevas modalidades de AFP, fue porque le encontraron que la dirigencia magisterial tenía ejes de corrupción estructuradas y que fácilmente podían concesionar. Y no se recuerda usted cuando Casaña dijo vamos al repliegue táctico y no se volvió a movilizar el magisterio. El Coprun está perdiendo el edificio, el Prisma está concesionando con el Imprema, admitió que se cotizaran 46 lempiras y les dicen lo que quieran. Y hoy, aunque en actos de corrupción el ministro de Educación implemente un modelo de alfabetización que es nefasto a todas luces, no existe una dirigencia con estatura moral y política para detener esas atrocidades y solo queda ladrar y ladrar y ladrar. Pero no hay un planteamiento serio porque son payasos y payasas las que integran esas burocracias que son igual de lesivas como las declaraciones que acaba de dar el presidente de la República, que hasta el momento, con todo el ejercicio, se torna ya inconstitucional lo que se ha hecho, el programa de reelección, la ley de previsión social, ley de trabajo temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Concesiones de las carreteras, donde ahora usted, antes costaba 12 horas llegar a San Pedro, hoy usted no quiere ir a San Pedro, se encuentra más peajes que espacios de
de recreación. Pero le siguen robando, lo siguen matando a usted, y usted tiene que despertar. Porque es en sus costillas que están fundamentando el éxito de unos pocos. Es por ello que le digo a los agremiados del magisterio, no le paguen a los colegios magisteriales. Exíjanle una asamblea democrática para planificar una agenda de reivindicación de derechos y no que le sigan exigiendo ni estar pagando 450, ni el IMPREMA. Se debe organizar el magisterio desde sus bases y revertir esas dirigencias que colapsaron. Las centrales obreras ya no representan a nadie. Los sindicatos, hoy se movilizó el Estivis. Hoy viene a reclamar, y sin el respeto que se merece, y como político debe entender esto Carlos H. Reyes, hoy viene a reclamar que se respete el contrato colectivo cuando en el golpe de Estado fueron incapaces de parar ese medio de producción y le dieron permiso a que contrataran por hora. Uno de los sindicatos más beligerantes. Pero se sigue ladrando, y se ve cómo se le apuñala al pueblo, pero ladrar no es suficiente. Todos se embaucaron en un proyecto político electoral del cual no pueden salir ahora. Y eso no lo digo en este momento, no había ni nacido libre cuando desactivaron el Frente Nacional de Resistencia. Y hoy todas las consecuencias están cayendo en la espalda de las y los trabajadores que no decidieron, que se les ha utilizado históricamente solo para aprobar decisiones arbitrarias, y tenemos un coordinador, y digo tenemos porque habla en nombre, cuidado, yo nunca he militado en partidos políticos tradicionales, mucho menos en estas nuevas propuestas nefastas. Pero los coordinadores de aquel fenómeno social que estuvimos en contra del golpe de Estado, gente que colapsó, que conoce la arena electoral, que conoce el oportunismo, pero que no conoce nada de todas estas leyes que siguen apuñalando al pueblo. Por eso es que no le cambia la vida a la gente. Por eso es que las personas están condicionadas, enajenadas. Y hay una depresión, hay una frustración, a lo que viene ahora un organismo de doble moral como Estados Unidos y la Gran Bretaña, históricos saqueadores del capital, y dicen, Honduras es el país más corrupto, es el país más triste, si ustedes lo han acabado instalando esa institucionalidad que juega a merced de las circunstancias de una bandera que flamea campantemente en nuestro país con 52 estrellas y con bases militares, y que las han utilizado para llegar, así como fueron en 1968, en ese documental que les quiero presentar por las irresponsables declaraciones de John Kelly, que dijo que quizás unos 60 segundos se recordaba de estos países cuando despertaba, pero que vinculado a eso le llaman el país más pobre, más triste y más corrupto, porque tienen expresidentes privados de libertad, tienen empresarios extraditados por corrupción, pero esa misma creación la han hecho ustedes. No vengan con una doble moral. Si aquí las decisiones, y lo dicen todos y todas las políticas, salen de la Embajada de Estados Unidos. Esa es la monstruosidad de institución que ustedes han creado. Y tienen que asumir la responsabilidad que el trasiego de estupefacientes es permisible por parte del Comando Sur. De lo contrario, lo hubieran acabado, como acabaron en el Vietnam a los seres humanos. Vamos a ir a un corte comercial para asegurarnos que esté listo este trabajo que en su momento develaba, y aún y con todas las manipulaciones de este trabajo audiovisual, deja en evidencia cómo importa el negocio de $3 millones por minuto que cuesta la guerra, y a lo que estos países que ejercen la mendicidad siguen aprobando. Queremos también resaltar el acercamiento que se están haciendo con los trabajos de ley de seguridad alimentaria
y que se pretende seguir visibilizando, y ojalá pues podamos tener la oportunidad ya próximamente de acercar a esos proyectos que también en una medida tienen que ser supervisados por campesinas y campesinos. No puede estar solo en manos de unas personas. Yo quiero, ya está listo, dice nuestro compañero en el máster, con una dirigencia colapsada, porque desaparece el concepto de dirigencia y aparece el concepto de dueños en los últimos años. Porque 10 años atrás vimos un magisterio que paraba el país, vimos centrales obreras que eran capaces de... Aquí se está hablando de reajuste al salario mínimo. ¿Por qué no hablar de descontar sustancialmente los sueldos de 180, 220 mil pesos que ganan en Coalianza? Pero bueno, continuaremos con ese tema el día de mañana. Yo quiero, por la respuesta que ha dado la Embajada de Estados Unidos, que ahora señala de corruptos estos empresarios, estos expresidentes, pero si son la creación de los mismos, si aquí la devaluación de la moneda la hicieron con Rafael Leonardo Callejas, y era el invitado de honor que tenían en los Estados Unidos. Ahora lo extraditan y ya no se quieren hacer responsables que los creadores de esta institucionalidad de un país joven han sido ustedes. Veamos cómo mataban antes, ahora cómo matan ahora con las leyes que matan civilmente a los seres humanos. Durante 10 años, más de 2,5 millones de americanos sirvieron en Vietnam. No es la guerra que conocemos, es la guerra que ellos vivieron. Vietnam, los archivos perdidos. La ofensiva del Tet, 1968. A comienzos de 1968, 3 años después de que el ejército estadounidense pisara por primera vez Vietnam, había casi 500,000 de americanos en el país, luchando contra un ejército de cerca de 300.000 soldados norvietnamitas y guerrilleros del Vietcong. La estrategia militar estadounidense consistía en, por una parte, bombardear las zonas industriales clave en el norte y, por otra, lanzar operaciones masivas de búsqueda y destrucción en el sur. La victoria se medía por el número de bajas enemigas y no por el territorio. Desde la introducción de las tropas terrestres de combate en el 65, se había abatido aproximadamente a 186.000 soldados enemigos. 16.250 americanos habían muerto. Con el número de bajas claramente a favor de los americanos, el presidente Johnson y sus principales asesores militares, incluyendo al general William Westmoreland, le aseguraron al pueblo americano que la victoria final estaba al llegar, que era solo cuestión de tiempo que el ejército norvietnamita y el Vietcong no pudieran soportar tantas bajas. Los vietnamitas, sin embargo, habían conseguido vencer siempre a los ejércitos extranjeros durante más de 1000 años. Y con una población de más de 16 millones, el norte estaba preparado y deseando sustituir a sus soldados muertos. Para
Para los soldados americanos en el campo de batalla, eso suponía seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, día tras día, y bajo la constante amenaza de un enemigo que estaba en cualquier parte y por todas partes. Alrededores de la base de Tam Kỳ, 570 kilómetros al norte de Saigón. La tensión era cada vez mayor y sentías que ibas a explotar. Muchos de estos chicos estaban deseando empezar a disparar. El segundo teniente de 19 años, Barry Romo, llevaba en Vietnam 6 meses. Había estado la mayor parte de ese tiempo liderando misiones de búsqueda y destrucción. Los chicos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para liberar la tensión. Era el humor más negro que jamás había visto. Jugaban a tirar su bayoneta a los pies del otro, acercándose cada vez más. Yo les dije, si os la claváis, me da igual. Seguiréis caminando con eso en el pie. No les importaba. Se trataba de manejar toda esa enorme tensión que tenían. Había que hacer algo. Y cuando estábamos en el campamento, entraban en acción las drogas y las prostitutas. Mientras Romo y sus hombres lidiaban con el ritmo de la guerra, decenas de millones de personas en Vietnam se preparaban para la fiesta más importante del país, el Año Nuevo Lunar Vietnamita, o más conocido como Tet. El Tet marca la llegada de la primavera, una época para rendir homenaje a los antepasados y pedirle suerte al Año Nuevo. Desde el comienzo de la guerra había sido también un momento de paz, en el que ambos bandos respetaban un par de días de alto el fuego. De camino a Tam Kỳ, 30 de enero de 1968. Muchos soldados subvietnamitas se habían ido ya a casa. Pero en los últimos 2 días el mando había estado intentando que todo el mundo volviera. Al parecer corría el rumor de que el ejército norvietnamita se estaba congregando alrededor de algunas ciudades. Esa fue la primera vez que oí hablar de una ofensiva planeada. La gente del cuerpo de información, los que se encargaban de eso, creían que algo iba a pasar. Aunque nadie se lo tomaba muy en serio. Algunos decían que no era posible que los comunistas lanzaran un gran ataque porque ya no tenían medios. Pero yo no estaba tan convencido. Por lo que había visto luchando en la selva contra estos cabrones, eran listos y no se rendían. Al ponerse el sol del 30 de enero de 1968, todos esperaban que fuera como otros años, una noche de festividad en paz. Dos de la mañana. El cuartel general del general Westmoreland en la base aérea de Tan Son es atacado por sorpresa por los morteros y misiles del ejército norvietnamita. 2:47 de la mañana. 19 comandos del Vietcong rompen el muro que rodea la embajada estadounidense en Saigón. 2:55 de la mañana. Cientos de tropas del ejército norvietnamita atacan y queman la sede gubernamental sudvietnamita en la antigua ciudad de Hoi An. 3:33 de la mañana. 8.000 soldados enemigos marchan sobre la ciudad de Hue, mientras los comandos del Vietcong comienzan a ejecutar en sus casas a miembros del gobierno. Tam Kỳ, 5 de la mañana. De repente las radios comenzaron a volverse locas. Se registraron ataques por todas partes. Nadie sabía qué demonios estaba pasando. Fue algo diferente, no fue un ataque aislado. Fueron ataques coordinados y lanzados al mismo tiempo. Solo podías sentarte a escuchar. Solo que no se trataba de un programa de ficción. Era la realidad.
Cuando salió el sol el 31 de enero, la confusión de la noche dio paso a la cruda realidad. Más de 120 ciudades, pueblos y bases militares, incluyendo la capital de casi todas las provincias de Vietnam del Sur, estaban asediadas por aproximadamente 84.000 soldados norvietnamitas y del Vietcong. Era la acción militar coordinada más grande llevada a cabo hasta la fecha. Sin que los americanos lo supieran, el enemigo llevaba 7 meses desplazando hacia el sur cientos de miles de morteros y otra artillería, pequeñas armas, granadas de mano y explosivos a través de la ruta Ho Chi Minh. Aprovechando las celebraciones del Tet, escondieron las armas dentro de camiones de arroz, en los carros de flores, y las habían colocado estratégicamente para su ataque. El increíble alcance de la ofensiva del Tet pilló por sorpresa a los americanos, pero no pasó mucho tiempo antes de que contraatacaran. Saigón. En la embajada de Saigón, la policía militar y los soldados de infantería empezaron a echar al Vietcong. Base aérea de Tan Son Nhut. En las afueras de la base aérea de Tan Son Nhut, la tropa de infantería 905 entró en combate cuerpo a cuerpo con 1.200 soldados norvietnamitas, mientras que los pilotos americanos despegaban bajo fuego enemigo para ir a prestar apoyo a otras zonas en combate. Base de Khe Sanh. A 650 kilómetros al norte, el fuego enemigo de morteros y de misiles caía sobre los 6.000 marines americanos en Khe Sanh. Un ejército de al menos 20.000 soldados norvietnamitas tenía rodeada la base. Aislados por tierra, se estaban quedando sin suministros, mientras que los marines del perímetro más exterior estaban inmersos en un combate cuerpo a cuerpo. Hue. Hacia el este, en la antigua capital imperial de Hue, unos cientos de soldados americanos y sudvietnamitas intentaban frenar el avance de 8.000 soldados norvietnamitas, que venían dispuestos a aniquilarlos. De camino a Hue, 31 de enero de 1968. El médico militar Raymond Torres y su compañía del 26º Regimiento de Marines estaba a bordo de un C-130 de camino a Hue. A menos de 24 horas de la ofensiva del Tet, las tropas americanas estaban lanzando contraataques dirigidos a frenar la oleada de avances enemigos. Nos estábamos anticipando yendo a la ciudad de Hue. No tuvimos tiempo para pensar porque no supimos hasta que estábamos a punto de aterrizar que nos encontrábamos en Khe Sanh. Da igual lo que pensáramos, no teníamos elección.
base de Khe Sanh, segundo día de la ofensiva del Tet. Después de aterrizar bajo un intenso fuego enemigo, el médico militar Raymond Torres estaba en plena batalla de Khe Sanh. Después de 2 días de la ofensiva del Tet, 6.000 soldados americanos estaban aislados por tierra al estar rodeados por al menos 20.000 soldados norvietnamitas que los estaban machacando sin piedad con fuego de artillería, morteros y misiles. 180 metros sobre Khe Sanh. Su principal protección para no ser aniquilados era la precisión de los pilotos americanos y la exactitud con la que lanzaban una de las armas más destructivas de la guerra de Vietnam, el napalm. Las bombas caían como madera de balsa, era como si revolotearan y cayeran de manera diferente a las bombas convencionales. Pero cuando tocaba la tierra se producía una tremenda explosión. Era como una bola de fuego que avanzaba y arrasaba todo lo que encontraba a su paso. El napalm quema a 2000 grados centígrados, lo suficiente como para derretir el acero. Las llamas también generan una concentración mortal de monóxido de carbono. Torres y su compañía de 150 hombres se trasladaron rápidamente a una pequeña colina en un puesto fronterizo que rodeaba Khe Sanh. Estos puestos estaban a unos cientos de metros de las posiciones enemigas y eran la última línea de defensa ante el avance del ejército norvietnamita y habían sido el lugar de cruentos enfrentamientos desde el comienzo de la batalla. Colina 861A. Vimos algo para lo que no estábamos preparados. Y es entonces cuando te preguntas por qué nos hemos metido en esto y qué estamos haciendo aquí. Y eres consciente de que todo es muy real. Mientras Torres se unía al combate en Khe Sanh, tropas sudvietnamitas y americanas estaban lanzando una serie de contraofensivas. Aunque inicialmente el efecto sorpresa en la ofensiva del Tet otorgó rápidas victorias al enemigo, en pocos días el ejército norvietnamita y el Vietcong fueron expulsados de casi todas las ciudades que habían tomado en el ataque. A medida que las tropas americanas comenzaron a triunfar, se fue conociendo el coste real de la ofensiva del Tet. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, la cobertura informativa de Vietnam no estuvo sujeta a la censura gubernamental. Cientos de corresponsales de guerra cubrieron el conflicto y las imágenes llegaron a los hogares de millones de americanos. Vietnam mostró al público americano
Las primeras imágenes de la guerra. Durante la ofensiva del Tet, casi el 90% de los telediarios nocturnos estaban dedicados a la guerra de Vietnam. 50 millones de americanos los vieron cada noche. El 1 de febrero de 1968, un cámara de la NBC se encontraba grabando a un oficial sudvietnamita de la Policía Nacional de Saigón cuando le llevaron a un prisionero del Vietcong. La imagen siguiente se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra. Residencia de los Purcell, febrero de 1968. La semana anterior, los niños y yo habíamos grabado varias cintas de audio para Ben. Parecía ser la mejor manera de distraerles de lo que estaba pasando en Vietnam y de mantenerles alejados de las imágenes de la televisión. El marido de Ann Purcell, Ben, llevaba 7 meses en Vietnam. Ella estaba en casa con sus hijos cuando las imágenes de la ofensiva del Tet empezaron a copar los telediarios. Había mucha cobertura de las batallas y se mostraba a hombres heridos y cosas así. Veíamos la televisión, pero dejamos de verla cuando empezaron a mostrar esas imágenes. Nuestro hijo, el segundo, que estaba en segundo de primaria, empezó a tener dolores de estómago. Y el médico determinó que era todo provocado por los nervios. Un día después de ver la televisión, me dijo que tenía miedo de que su papá no volviera nunca a casa. Fueras donde fueras, al colegio, a la iglesia, al supermercado, de lo único que hablaba todo el mundo era de la guerra. Estaba muy contenta porque unas semanas después íbamos a ir a Hawái a ver a Ben en un permiso. Colina 861A, 5 de febrero de 1968, sexto día de la ofensiva del Tet. Raymond Torres y su compañía de 150 marines estaban en el puesto defensivo de la colina 861A en el perímetro más exterior de la base de Khe Sanh. Por debajo de ellos, los morteros y misiles seguían arrasando la pista de aterrizaje de la base, haciendo que cada vez fuera más difícil aterrizar. Los soldados dependían de los suministros que les lanzaban desde el aire: comida, combustible y, lo más importante, munición. Para los pilotos y la tripulación de los aviones de carga, su rutina normal se había convertido en una de las misiones más peligrosas de la guerra. A 180 metros por encima de Khe Sanh, los aviones se encuentran bajo un intenso fuego enemigo. Mientras el piloto intentaba mantener el rumbo, un miembro de la tripulación que estaba dentro de la bodega del avión se acercaba a pocos metros de la puerta, que está ya abierta, y soltaba los suministros. Destrucción masiva, donde murieron niños y niñas. Hoy es 27 de abril. Hoy el líder político fundador del Partido Comunista, Gramsci, pensador teórico marxista, fuera asesinado porque muere por la hemorragia cerebral
dado al encarcelamiento injustificado por parte del dictador Mussolini en 1937, que diera paso a una persecución para con los y las intelectuales, víctimas de todas esas dictaduras, como el caso de Rosa Luxemburgo. Pero hoy, 27 de abril de 1937, fue asesinado ese pensador, periodista, lo cual pues aquí la prensa desconoce las bases donde está fundamentado el periodismo. El periodismo está fundamentado en un conglomerado de hombres y mujeres que en aquella época, pensadores de la talla de Pierre Calfon, un investigador de primer nivel, quien escribiera biografías de la talla de El Che, una leyenda en nuestro siglo, una de las biografías más completas, Dominique Lapierre, Larry Collins, intelectuales, periodistas que hicieron biografía de Esta Noche de la Libertad, de Mohanbaz Karamchand, más conocido en el argot popular como Gandhi, alma grande, a quien le diera ese epíteto el poeta hindú Rabindranath Tagore, quien le llamó el alma gigante, aquel hombre capaz de no tener esas armas para invadir Vietnam, para detonar la bomba de Hiroshima, que matara a niños y niñas inocentes, sino que puso en negociación al Imperio Británico con un método pacifista, que aún con todo lo que podamos cuestionar luego de que quedara ahí en esa zona geopolítica un histórico problema que hasta el momento se sigue manifestando. Sin embargo, un ejército de hombres pacíficos con un semidesnudo líder, pero que tenía visión política, no como esta oposición de acá, que yo no sé bajo qué bandera, y repito esto, el 1 de mayo se va a salir. Estatuto del docente derogado, contrato colectivo por el piso, es decir, todo lo de 1954, que si en este momento los volviera a ver Manuel Cálix Herrera, a los dueños de los sectores magisteriales, centrales obreras, sindicatos, los vomitara así de práctico, porque fundamentaron en la traición todos los ejes de lucha por haber replegado la agenda a un proyecto político electoral que incluso reunió, entre comillas, pensadores de este país. Cuando yo compartí con José Manuel Zelaya Rosales, una de las discusiones que se tuvieron fue esa: cómo desactivar un fenómeno social por un proyecto político electoral que se iba a sujetar a las mismas reglas a las que se sujeta el bipartidismo, y con una desventaja, que por eso vemos ahora diputadas y diputados disidentes por el oportunismo, que hoy votan sí, mañana votan no, y que solo están esperando que les llegue el dinero para ser comprados. Porque, y lo planteaba Gramsci en un texto que yo recomiendo, cuando hablaba de la construcción de la sociedad civil, no es desde la construcción de programas e idearios de partidos políticos obrero-burgueses, con una base eminentemente obrera, pero con una dirigencia burguesa, que se construye una sociedad civil. Que no estoy hablando de la sociedad civil de ACJ, APJ, todas estas pulperías de mercado, y la otra cantidad de ONGs, sin excepción alguna, que se ven deliberadamente trazados por una línea de la cooperación internacional, que bajo el marco de referencia tienen que hacer lo que les digan, y tal. Por eso no se les protestó cuando dijeron que Honduras es el país más corrupto y triste del mundo. Y por eso es que la Embajada de Estados Unidos, quien condecoraba hoy a APJ y decía, valiente el trabajo, debería también aceptar que los corruptos que han extraditado, políticos, designados presidenciales, expresidentes, son el producto de esa institucionalidad que ustedes le dieron a este joven país, en vinculación con una recolonización, porque ya la colonización había dejado preestablecido una hipócrita iglesia que demanda para con los poderosos, que fue la lucha morazánica.
Por eso es que Morazán hoy se es utilizado como monograma. Porque el intelectual no puede tener un discurso sólido cuando sujeta a ser consultor. Yo entiendo los riesgos y he vivido los riesgos de vivir con honor en este país. Y empiezan a hacerse séquitos de hombres y mujeres, consultores, maquilladores del sistema, y ni siquiera estamos hablando de un sistema como en el que se movía Gramsci, en el que se movía León Trotsky, Plenajov, etcétera. No, estamos hablando de un sistema corrupto, dirigido por hombres y mujeres que invierten 10 millones de lempiras para ir a ganar 60.000 lempiras al Congreso, esperando una comisión que les permita recuperar el dinero invertido. Así de sencillo. Eso no es política, y lo aceptaban hoy dos políticos de oficio. Eso no es política. Por eso es que la oposición, el único acto heroico que le queda es renunciar. Lamentamos la muerte de ese teórico intelectual, periodista, de la talla de Gramsci. Agradecemos a ustedes por haber dado un repaso a los constructores de la institucionalidad. Esos son. Y por eso tienen bases militares en todos los países, para luego salir ahí con los Nepal, los P-0203, dicen ahora, a dar bombas.